Eduardo Segarra está con nosotros, investigador principal de GRADE. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Bueno, en principio, este evento que denominado hacia un desarrollo inclusivo y sostenible en América Latina, diálogos entre investigación y políticas públicas, se está llevando a cabo ayer y hoy durante el día, ¿no? Sí. Y ayer el tema que han desarrollado tiene que ver con instituciones y políticas públicas para la inclusión social. ¿Qué es lo que se ha conversado? Cuéntanos un poquito. Sí, a ver, GRADE y el IEP, dos instituciones peruanas de investigación, estamos organizando este seminario internacional donde hemos invitado a varios investigadores de otros países a pensar el tema de cómo se relaciona la investigación con las políticas públicas, ¿no? Básicamente estamos tratando dos grandes temas. Uno es el de la inclusión social y cómo la institucionalidad es muy importante para eso. Ese es el tema que se vio ayer. Y el día de hoy vamos a ver los temas de la gobernanza de los recursos naturales. El día de ayer efectivamente hemos trabajado, yo diría, 4 temas importantes. El primero es sobre la inclusión financiera. El Perú es uno de los países con más baja penetración del sector financiero en toda la población. Y cuando decimos inclusión financiera, ¿exactamente a qué se refiere? Un ejemplo práctico. A que las personas hagan uso del sistema financiero para sus propias actividades, ¿no? Nuestro país lamentablemente tiene muy baja penetración, sobre todo en zonas rurales. Hay serios problemas para que el sistema financiero formal se expanda hacia esos sectores. Está hiperconcentrado en las grandes ciudades, sobre todo en Lima. Y es un enorme reto. Entonces han venido experiencias de otros países de esfuerzos explícitos para ampliar la presencia financiera en todo el territorio. Ese ha sido un tema. Luego hemos visto también temas de desarrollo rural, ¿no? El segundo gran tema el día de ayer. Ahí estamos planteando o hemos planteado el asunto de cómo darle a los sectores rurales un espacio mayor en el crecimiento económico. Uno de los problemas que estamos teniendo en nuestros países es que el desarrollo global solo se está concentrando en los sectores urbanos y hay poco arrastre hacia los sectores rurales, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que habría que hacer para tratar de hacer más justa este crecimiento económico? Bueno, a partir de la premisa de que desarrollo no es igual a crecimiento, ¿no? El crecimiento puede ser una condición necesaria, pero no es suficiente. Para tener desarrollo, si bien el mercado es importante, no es suficiente. Tiene que haber políticas públicas fuertes. Los sectores rurales están en enorme desventaja, tienen menos activos, tienen menos acceso a una serie de servicios y obviamente están dispersos en todo el territorio nacional. Sin embargo, es un sector fundamental para el desarrollo del país, porque ahí vive más del 30% de la población. Y además se generan, digamos, alimentos para toda la población y ocupan el territorio nacional. Entonces, el planteamiento central es que tiene que haber políticas explícitas, muy claras, para desarrollar las zonas rurales en el país, ¿no? ¿Y cuáles son los principales, las columnas vertebrales que ayudarían a llevar este desarrollo a nuestros pueblos rurales? ¿La infraestructura? Sí. ¿Qué elementos son los que hay que priorizar? ¿no? Claro, en primer lugar hay que trabajar mucho en los servicios básicos, la educación, la salud, que están bastante deteriorados en las zonas rurales. Es importante los programas de apoyo social, que también ayudan a que la población pueda acceder a esos servicios, como el programa Juntos, por ejemplo. Pero más que eso, lo que estamos planteando es otro nivel de intervención, que es apoyo productivo, capacitación técnica, asistencia técnica, temas de sanidad, certificación, una serie de servicios que hacen que el poblador rural pueda articularse a los mercados. Esa parte de la política está muy débil, los sectores correspondientes necesitan avanzar más en esa dirección, ¿no? ¿Todavía no se está mirando mucho a ese tipo de emprendimientos? Sí, en verdad se ha centrado más la política en los programas sociales y hay poco todavía esfuerzo en la parte productiva y de articulación a mercados. Eso es lo que en el caso del Perú estamos viendo, ¿no? Ese es el segundo punto. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, también se vio el tema de educación. Cuán importante es la medición de la calidad de la educación, intercultural, por ejemplo, es uno de los temas que vimos ayer. Es un gran tema de inclusión, el tema de qué hacer y cómo
nos integramos en el país como nación con sectores minoritarios o sectores culturales diversos, ¿no? Y la Comunidades educación. indígenas. Así es. Por ejemplo, la población indígena o nativa, especialmente de la selva, ¿no? Y cómo la educación es un elemento central para eso. Y finalmente vimos otro tema general que tiene que ver con el significado de la geografía, como un tema muy importante que influye en las instituciones y en la economía, ¿no? Y el Perú tiene una enorme diversidad geográfica, y diversidad, ¿no? sí, pues. Así es. Ahora, bueno, generalmente lo que nosotros logramos entender es que se asocia mayor flujo de capitales, mayores inversiones para generar más empleo, tener mayor dinero en las familias para poder mejorar nuestra economía. Y casi todo se centra en ese sentido. Es más, el Ministerio de Economía ha hecho una propuesta de una serie de medidas que ayuden a promover mayores inversiones en nuestro país. Y esto en algún caso ha generado una reacción también sobre algunos otros sectores que indican que este tipo de medidas podrían estar afectando el desempeño, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente. Creo que es parte del tema que probablemente hoy van a discutir ustedes en ese sentido. Sí. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, bueno, hay un nivel de preocupación porque el Perú recién empieza a armar su institucionalidad ambiental, ¿no? El Ministerio del Ambiente ha sido creado hace muy poco tiempo, está recién aprendiendo, instalando algunos elementos normativos y regulatorios, y en realidad preocupa que este paquete de medidas termine debilitando lo que se estaba empezando a hacer, ¿no? En particular, parece ser una de las propuestas o las medidas es postergar la capacidad del Ministerio de imponer sanciones a los infractores de estándares ambientales. Ahí es donde se da esta típica confrontación entre el crecimiento y el desarrollo, porque puede ser una medida legítima para promover el crecimiento, pero puede contradecir la necesidad de un desarrollo sostenible en el país. Hemos tenido efectivamente varios años de crecimiento económico y es muy importante, pero esto ya tiene que empezar a ser acompañado por un equilibrio en la búsqueda de un desarrollo sostenible. Si no, lo que vamos a hacer es que el crecimiento cada vez va a ser más inestable, menos sostenible, y a la larga vamos todos a tener y sacrificar el desarrollo de nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Por eso es que creo que sí, en las medidas debería revisarse el tema de debilitar la capacidad de sanción del Ministerio del Ambiente. ¿Qué habría que hacer para que eso no suceda? ¿Cómo tendría que reaccionar el Ministerio? La OEFA, por ejemplo, que es una de las instituciones que últimamente ha estado exigiendo con mayor tenacidad algunos cumplimientos, ¿no?, de estándares ambientales y cosas por el estilo. Sí, ahí, bueno, la medida en el caso de la OEFA es que ya no va a usar las multas o las sanciones para su presupuesto, lo cual nos parece positivo, ¿no es cierto? Pues no debería ser así. No debería ser así, eso está claro. Sin embargo, eso no, la otra medida que en verdad es la que más preocupa es que se haya postergado por 3 años la imposición de sanciones, salvo faltas graves o muy graves. Eso lo que hace en realidad es, yo diría, cercenar la capacidad de la institución. Sí afecta su capacidad. Los empresarios que tienen todo el derecho a generar y estar en un contexto digamos, rentable, deberían considerar que existe una institución que sí las puede sancionar por transgredir las normas. Y lamentablemente lo que se está haciendo acá es abrir un espacio de 3 años para que eso por lo menos no esté claro y quede, digamos, una sensación de que bajamos la guardia. Cuando en el resto del mundo más bien los estándares están subiendo, incluso los países con los que competimos para atraer inversiones también se están poniendo más severos, ¿no? Ahora, ¿las exigencias que nosotros tenemos están acordes con lo que sucede en el mundo o estamos siendo extremadamente exigentes? No, no. Es claro que nuestros estándares aún están por debajo de los que tienen, por ejemplo, países con los que competimos, como Chile o Canadá o Australia, que son países de gran inversión minera, ¿no?, que es lo que más preocupa. Entonces, en realidad no se entiende mucho por qué estamos... además, tampoco se entiende por qué esas medidas reactivarían la economía. En realidad, en el corto plazo, parece ser más un problema de demanda externa el que está afectando a la economía peruana que un problema de oferta interna, ¿no? Entonces, en fin, son decisiones. Nosotros nos parece que, en todo caso, el ministro del Ambiente está planteando que todavía
hay espacio para contrarrestar esto y esperemos que eso ocurra, ¿no? Sí, pues encontrar la forma, ¿no? A final de cuentas, de evitar que no se afecte efectivamente las inversiones, pero tampoco sin sacrificar estándares de calidad que necesitamos, que cumplan los empresarios que vienen a invertir en nuestro país, ¿no? Yo creo que eso es legítimo. Así es. En ninguna parte del mundo es contradictorio un crecimiento económico con un desarrollo sostenible. Eso es lo que el seminario en realidad plantea como tema de fondo, que no tienen que ver los empresarios ni los gobiernos al desarrollo como un enemigo del crecimiento. Ambas cosas son conciliables y muchos países lo han logrado, ¿no? Ahora, siempre hay un actor intermedio, ¿no? O en todo caso que está entre los dos frentes, que terminan siendo las comunidades en la zona de influencia donde hay inversiones, sobre todo en actividades extractivas, por ejemplo. En el Perú ya hay una mayor conciencia respecto de cómo tienen que intervenir estas empresas, estas grandes industrias, cuando tienen que contribuir al desarrollo también de las comunidades que impactan directamente cuando desarrollan su actividad. Yo creo que hay un sector de la gran empresa que ha aprendido y ya está trabajando muy bien con las comunidades, ¿no? El ejemplo típico es el caso de Las Bambas, que es un proyecto muy importante. Sin embargo, todavía hay una larga lista de conflictos latentes o existentes, ¿no? Todavía falta aprender mucho y al propio Estado también le falta aprender mucho. Tenemos que de todas maneras poder implementar la ley de consulta previa. Es un tema, es un compromiso y es un tema importante. No obliga, digamos, no es, como se dice, vinculante, pero es muy importante para que las comunidades puedan expresar su opinión sobre los proyectos. Yo creo que hacia eso vamos, pero digamos, a veces la coyuntura, la desaceleración, elementos externos. Claro, elementos externos nos dejan esa agenda para después. Decimos, bueno, dejémoslo para el futuro, y eso creo que es un error, ¿no? Yo creo que son problemas de ahora. No deberíamos retroceder en esos ámbitos, ¿no? Bien, bueno, finalmente, algo más que quisieras agregar. ¿Quiénes han venido a participar en este importante seminario internacional? Bueno, tenemos en realidad investigadores de varios países, de México, de Colombia, de Centroamérica, de Chile, de Brasil. Han venido dos profesores notables de Estados Unidos, de la Universidad de Stanford, el profesor Stephen Haber, ¿no? Quien justamente dio ayer la charla sobre la geografía y las instituciones, muy importante, muy interesante, y el profesor Gavin Wright, que también es de Stanford, y quien va a dar la charla magistral el día de hoy en la tarde, en Grade, a las 6 de la tarde, ¿no? También tenemos funcionarios peruanos, ¿no? Ha estado ayer la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli.